Buenas noches, bienvenidos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación continuó esta semana en Huancayo y en Huancavelica un nuevo ciclo de audiencias públicas en las que las víctimas sobrevivientes de estos años de terror y sus familiares presentaron sus testimonios. Desde un comienzo estas jornadas han constituido un examen de conciencia colectivo duro y amargo, pero a la vez una experiencia prometedora, pues si bien sabemos que el pasado no se puede cambiar, sí podemos cambiar nuestra actitud hacia él. Frente a un pasado de injusticia, la indiferencia es una forma de prolongar la inequidad, de hacerse cómplices del abuso, el atropello y el crimen. Estas audiencias tienen como objetivo cambiar esa actitud de indiferencia para así reparar, en cierto modo, la negación de la dignidad de ciudadanos y más aún de seres humanos a miles de compatriotas nuestros sometidos a un régimen de terror y de violencia. Pero hay que resaltar que sin la valentía de las víctimas para dar su testimonio de cara al país, esa tarea de examen colectivo no hubiera sido posible. Es por eso que Televisión Nacional, consciente de su responsabilidad como medio de comunicación, ha creído indispensable transmitir estos testimonios. No solo porque estas voces tienen derecho a ser escuchadas, sino porque es necesario que el país tome conciencia de su historia más reciente para que hechos como estos nunca más vuelvan a repetirse. Bien, durante los años de violencia política, miles de campesinos estuvieron en medio del fuego que cruzaban terroristas, policías, militares y ronderos, y que muchas veces será difícil de distinguir, pues a menudo utilizaban los mismos métodos, el terror y el asesinato. Irma Juscamaita y sus 5 hijos fueron víctimas de esta espiral de violencia. Escuchemos el testimonio de Graciela Juscamaita Arteaga. Desde ahí empezó, cuando mi cuñado se lo raptaron los senderistas, se lo llevaron. No sabíamos en ese momento qué hacer, dónde ir. Mi hermana con sus hijos lloraba la desaparición de mi cuñado. Ahí es donde la población se va contra todos nosotros, pensando que nosotros éramos terroristas. No sabíamos ni de qué nos juzgaban. Era una cosa desastrosa, porque ya habíamos perdido, no sabíamos ni a dónde se lo habían llevado a mi cuñado. Mi hermana, desesperada, no sabía ni cómo mantener a sus hijos, porque él es el único que trabajaba, que se dedicaba, aparte de la gobernación del pueblo, a ser agricultor para salir adelante con su familia. Desde ese entonces, el pueblo a mi hermana ya le juzgaba, que dónde está tu esposo, tú debes de saber, tú entréganos a tu esposo. Seguro en las noches vendrá a decirte qué es lo que están haciendo, qué es lo que están planificando. Señores, yo no sé nada de mi esposo. Por favor, en vez de ustedes apoyarme, porque me apuntan con el dedo, yo no sé nada de mi esposo. Todas las acusaciones eran para mi hermana. Mi hermana ya no era una persona normal que podía vivir en el pueblo. Todos le hacían cosas que, la verdad, torturas, cuentos, es algo que ya mi hermana no podía vivir. Entonces, un día a las 11 de la noche, mi hermana, los ronderos vinieron a buscarle a la casa. Mi hermana ya no podía vivir en su casa, se había ido a dormir a la casa de una tía. Para entonces, nosotros habíamos escapado a esta ciudad de miedo, trayéndonos a sus 2 hijitas, que tal vez si también lo hubiéramos dejado, hubieran corrido la misma suerte, junto con sus hermanos. La que está acá a mi izquierda es la huérfana que ha quedado de la violencia política. No es justo que una persona inocente haya pagado. Se llevan a mi hermana los ronderos
a las 11 de la noche al convento de la plaza de Andamarca, donde ahí le hicieron amanecer. Señora, esta noche vamos a arreglar tu problema, acompáñanos. ¿De qué van a arreglar? Yo no tengo nada que arreglar. Acompáñanos. Con sus hijos se fueron, mis sobrinos llorando ese rato, hora donde ellos deben descansar. Se fueron al convento donde amanecieron. A las 5 de la mañana fueron donde estaban ellos echados llaves. Dijo, señora, vámonos al anexo de Pucacocha, donde hay los ronderos y está también el ejército, vamos a arreglar tu problema. Ya, señores, vamos. Yo no tengo ningún miedo, ningún temor. El que nada tiene, nada teme, como dice el dicho. Llevaron a mi hermana a las 5 de la mañana con sus 5 menores hijos al anexo de Pucacocha, a 3 kilómetros de Andamarca. Llegaron, eso de las 9 de la mañana, y le dijeron, señores, ronderos de Pucacocha, acá traemos a la señora del terrorista que se ha ido. Pero ella no tiene ninguna culpa. Ellos, no, los niños al menos, ¿qué culpa van a tener? Dijeron los ronderos de Pucacocha. Esa señora debe volver a Andamarca a seguir su vida junto a sus hijos. También estaba el ejército. Dijo, no tenemos nada que hacer con la señora. La señora debe de volverse a Andamarca. Pero los ronderos no hicieron caso. Lo dejaron encerrados en una escuela en la comunidad de Pucacocha. Pero 2 días estuvo encerrada ahí. Pero un día antes, los ronderos de Andamarca habían vuelto al pueblo para destruir toda su casa. Habían destruido totalmente su casa. Mi hermana se dedicaba a criar animales domésticos. Habían desaparecido sus gallinas, sus cuyes, completamente. Toda su ropa, todo habían desaparecido. Es algo desastroso. Lo digo como hermana, desde lo más profundo de mi corazón, que nunca debería haber pasado con mi hermana todo esto, porque totalmente habían destruido todo su hogar. En eso volvieron los ronderos. Era ya el sábado que ya mi hermana estaba 2 días encerrada. Entonces una persona fue a avisarle a mi hermano, porque mi hermano mayor también vivía en Andamarca, pero él de miedo había escapado a un anexo que se llama Miraflores. Él, por no meterse en líos, encuentros, él se iba a vivir ahí. Él no podía hablar nada, porque en esas fechas la vida no valía nada. Era algo terrible. Una señora había decirle, don José, a tu hermana se lo han llevado, creo, para matarla. ¿Por qué no vas? Y él había hecho caso a la señora y se fue al anexo de Pucacocha a pedir auxilio para que le soltaran a mi hermana. En eso llegó mi hermano a Pucacocha. Le dijeron los ronderos, don José, no te metas, vaya a tu casa y cuida tu vida, porque tú también puedes estar encerrado juntamente ahí con tu hermana. A tu hermana no le va a pasar nada, solamente hemos venido a arreglar su problema. No te metas, don José. Pero mi cuñada se acercó a verle a mis sobrinos, y cuando mis sobrinos reconocieron a mi cuñada, dijeron, tía, sácanos de aquí, sácanos, gritaron. Y mi cuñada había llevado comida para darle a los niños, y los niños, como si presintieran la muerte, no quisieron comer, porque ya seguramente estarían presintiendo la muerte, donde ya nada quisieron. Mi hermana con la bebita que estaba cargada, que quería pañales y no tuvo ni pañales, porque a mi cuñada no le quisieron entrevistar
estar para al menos alcanzarle pañales. En eso ya los ronderos botaron a mi cuñada en pellones. Señora, por favor retírese, váyase a su casa. Mañana su cuñada volverá a Andamarca, pero para esto mi hermano José no sabía del desastre que habían hecho en Andamarca con su casa. Mi hermano, pensando que era cierto, volvió a Miraflores y esa noche mi hermana ya no volvió a Andamarca. Eran también 11 de la noche, los ronderos, señora, vamos a tu casa, vamos a Andamarca, volverás a tu casa. En eso eran 7 a 8 personas que sacaron a mi hermana donde estaban detenidas, donde no tuvieron ni una frazada para que duerma. Los señores ronderos bajaban la cuesta con mi hermana y sus menores hijos, tomando aguardiente, chachando coca, fumando cigarro, porque ellos sí sabían el asesinato cruel que le iban a dar a mi hermana. A 1,5 kilómetros para llegar a Andamarca, en el paraje Antacucho, dijeron, vamos a descansar. En eso ya los ronderos estaban demasiados borrachos. En eso agarraron a mi hermana y la violaron primero. Y seguidamente a mi sobrina, que ya iba a ser una señorita, 12 años, que también la violaron. Primeramente mataron a mi hermana con palos, con piedras, donde ella pedía auxilio, y seguidamente a los niños la ahorcaron cobardemente, donde no valía. Los niños a continuación fueron ahorcados, la bebita posiblemente que haya sido echada a la fosa donde la hemos encontrado, primeramente a mi hermana y seguida a todos sus menores hijos. En eso, y ya mi hermana y los niños ya estaban botados, muertos. El 23 de junio de 1986, Teófilo Rima Capcha fue detenido por una patrulla del ejército acusado de dirigir un atentado contra un convoy militar. Luego de 3 días fue internado en el hospital víctima de brutales torturas. Fallece horas después en medio de gritos de dolor. Para evitar que la justicia pudiera realizar una investigación, la misma patrulla militar retira su cuerpo de la morgue, desconociéndose hasta el momento su paradero. Este es el testimonio de su esposa, Doris Kaki Calixto. El 86 desaparecen a Teófilo, casi por 2 años. Yo dormía sentado con mis hijos en la cama. Mis hijos a veces me preguntaban, me decían, mamá, ¿por qué no nos acostamos a la cama como normalmente lo hacíamos? ¿Por qué dormimos puestos los zapatos? ¿Por qué dormimos vestidos, mamá? Yo no podía explicarles. Pero yo, ¿por qué dormía así, señores, con mis hijos? Porque yo era amenazado constantemente. Desde las tanquetas de sus carros me decían los militares, maldita, me decían, como no cierras la boca, definitivamente. Si a tu esposo lo hicimos volar en 1000 pedazos, a ti te vamos a descuartizar. Y en las calles principales de Cerro de Pasco se van a exhibir cada uno de tus miembros, me decían. Y eso lo decían delante de mis hijos, sin compasión alguna a ellos. Lo que más me hacía sufrir. Yo podía soportar como ser humano, como persona adulta, pero los niños no. Y ellos tenían terror a los militares, a los policías. Y hasta ahora, mi hijo tiene 20 años. Él, cuando ve que hay batidas, cuando hay
cuando ve que hay movimiento de policías, tiene temor. Fui detenida hasta por 3 oportunidades, donde me golpearon, me amenazaron, me decían que de una vez por todas callara la situación de mi esposo, que no siguiera denunciando, pero yo tenía que buscar a mi esposo. Si él no cometió ningún delito, si él no fue terrorista, ¿por qué yo tenía que olvidarlo? Si yo tenía a mis hijos que día a día me exigían a su padre, ¿cómo no iba a buscarlo? Y en 1991 allanaron mi domicilio finalmente, los militares otra vez, buscándome a mí. Si estoy viva, quizás es porque aquella vez tuve una reunión con mis alumnos. Mis padres de familia se habían encariñado bastante conmigo y era la asesora de 3 promociones aproximadamente. Y nos demoramos porque cada uno presentó su balance económico. Gracias a ellos estoy viva de verdad. A las 11:30 de la noche terminó la reunión, cuando llegaba un par de vecinos y me decían: vecina, no vaya a su casa está lleno de militares otra vez, la buscan a usted. Y mis hijos decían no, porque a mis niños los había dejado en la casa. Eran muy pequeños. El mayor creo que tenía 8 años. Y todos habían sido apuntados con el FAL, con la metralleta, como narran mis hijos. Y le exigían que dijera dónde está su madre. Los chicos no le decían nada, solo lloraban. Y producto de ello, Tania quedó afectada. Yo fugué de Cerro de Pasco. Huí disfrazada de campesina. Me apoyaron los de Derechos Humanos de Pasco y APRODE. Me guiesaron la cabeza, me guiesaron las piernas, unos amigos médicos. Así pasé las bases militares, los controles de Junín, de Carhuamayo. Y ya me encontraba en Lima. Pero había huido sola. No estaban mis hijos. Había dejado a ellos en Pasco. Era muy doloroso para mí. Después de 15 días logro reunirme con ellos. Luego, en Lima, no teníamos casa, no teníamos familia alguna. Los pocos familiares que teníamos huían de nosotros como si tuviéramos un mal, como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. Decían que a mi esposo lo habían asesinado por terrorista y que podía complicarles la vida a ellos. Ya no tenía mi trabajo. Yo soy maestra, pero no podía trabajar porque no había sacado mis documentos, no había logrado mi reasignación a Lima. Deambulamos con mis hijos en la calle, a veces comido, a veces sin comer, muchas veces desalojado de la casa. Nuevamente, después de 1 año y medio, creo, volví a reincorporarme a mi trabajo, gracias a la gestión de muchos compañeros de trabajo, muchos amigos del SUTE. Y hoy Tania arrastra las secuelas. Es una jovencita de 17 años. Cuando tenía 15 años aproximadamente, Tania supo la verdad de su padre. Ellos sabían que a su papá se lo llevaron los militares, que lo mataron, pero nunca habían leído los testimonios. Yo los tenía en un folder, los había recogido de APRODE. Me descuidé, porque yo más me dedicaba a las 24 horas, creo, en trabajar. Trabajaba en un colegio, en otro colegio. Yo creía que lo más importante era cubrir la parte económica para mis hijos. Quería que mis hijos salieran adelante, que siguieran estudiando, que no se perjudicaran en sus estudios. Pero descuidé atender a mis hijos. No me di cuenta que Tania ya arrastraba todo el mal. Y hoy recibe tratamiento psiquiátrico. Perdió el conocimiento al descubrir el testimonio de su padre. Cuando estaba leyendo
el testimonio donde dicen que a su padre lo patearon, lo llenaron en costal, etcétera, etcétera. Tania estaba sola en casa, perdió el conocimiento, salió gritando, pidiendo auxilio a la vecindad, corrió por las calles. Yo estaba en mi trabajo, sus hermanos en sus colegios, y no hubo quien me auxiliara. La señora María Antonieta Quispe Saxara perdió a sus 2 hijos, un estudiante universitario y otro en edad escolar, y a su hermano menor, tras ser detenidos y desaparecidos en 1991. Su testimonio da cuenta del drama que sufrieron las madres y familiares de los estudiantes y docentes que desaparecieron en Huancayo. Pero un 18 de octubre al amanecer, de nuevo hicieron ingreso ellos, haciéndose pasar por MRTistas. Me amarraron la mano, ataron también de manos a mi hijo, pero luego me dijeron que yo me callara. Me amenazaron de muerte preguntándome de nuevo por Pepe Guamán Salazar. Y después dejaron en oscuras el cuarto, pero yo sin darme cuenta que ya se le habían llevado a mi hija. Empecé a llamar por su nombre, por mis hijos. El que me contestó era mi hijo, y más no mi hija. Desesperada, jalé la puerta, estaba amarrado. Rompí el techo, que era de triple, escapando por allí. De inmediato corrí tras ellos al amanecer. Y los vecinos también estaban a la expectativa. Salí corriendo desesperada. Casi a 20 metros de la puerta de casa estaba cuadrado un auto patrullero, y delante de eso iba el auto melón Toyota. Ahí estaba mi hija, resguardada por ese carro patrullero y otros carros más. Corrí desesperada, pidiendo auxilio, pero más me dijeron que no estaban en derecho de ellos a auxiliarme a mí, el que yo fuera a denunciar a otro puesto policial. Me fui desesperada corriendo tras ellos, a mí no me faltaba nada, como se dice, seguía corriendo. Un vecino iba en bicicleta, otro con su auto seguía. Y así se fueron hacia la calle Giraldes, y de ahí emprendieron su ruta hacia la ferrocarril. Hicieron su ingreso al costado de la 7ª comandancia del ferrocarril, ese carro. A la distancia se me perdieron. Corrí tras ellos desesperada, para poder hacer mi ingreso, pidiendo que me ayudaran, que por qué, cuál era el motivo de que se lo habían llevado a mi hija. Más es lo que me botaron de ahí. Regresé de nuevo a la casa de su abuelo, al ENAFER, a decirle que por culpa de su hijo sigue sucediendo tantas cosas, y que a ver si él sabría algo, que por favor me avisara, que me dijera. Más su hermano salió y me dijo: a mí no me interesa la vida de tu hija, a mí no me interesa nada, a mí me interesa la vida de mi hermano. Regresé llorando, dolida a mi casa, para poder salir en su búsqueda. Esa mañana fui a la fiscalía, denuncié al juez instructor para que me pudieran apoyarme buscando a mi hija. Luego, ya más tarde, regresé a la 8ª región, de aquellas veces que estaba en la avenida Bancay. Ahí ingresé a conversar con un coronel. Le dije que los miembros de su institución han hecho ingreso a mi casa secuestrando a mi hija, que si quieren algo saber, aunque sea deténganme a mí, que por favor me devuelvan a ella. Y además se han robado cosas nuestras de la casa. Más me dijo el señor: cálmate, vamos a indagar, a averiguar si es cierto.
y si hay algo entonces lo enviaremos de nuevo para su casa. Salí llorando sola, sin ninguna compañía de nadie. Y luego regresé al lugar donde yo trabajé. Había andado buscando por todas las calles, y a los hospitales, y a lugares alejados, que pensando de que algo malo le habían hecho a mi hija. Regresé a mi kiosco, a mi centro de trabajo, ahí en mis vecinos, apoyándome, ayudándome a que yo ya no llorara. Qué tan mala suerte, una noticia más desgraciada todavía llega cuando estoy sentada ahí como a las 6 de la tarde, dándome la mala noticia de que mi hermano menor también lo habían asesinado en la calle Arquipa y Angaraes. Mas no pude hacer nada, el temor era más grande pensando en mi hijo. Regresé de nuevo a casa y me encontré con mi hermano mayor. Estábamos los tres y los vecinos. No sabía qué hacer y era de noche. Vuelta de nuevo al día siguiente, era 19 de octubre. Salí y volví donde el juez instructor, en los cuales él se dignó acompañarme a las oficinas de la ORI, en compañía del doctor Cifuentes Moya, el doctor Salva Ricaldi, el arzobispo Ángel Acuña y la doctora Rosa Mandujano y mi padre. Fuimos a la oficina de la ORI, desesperada, mas no nos quisieron hacer ingresar, desesperada, gritando yo. Subí casi hasta el 4º piso gritando el nombre de mi hija, Judith, 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 desesperada. De ahí me bajaron, me encontré con el comandante y le dije, ¿por qué lo han traído a mi hija? Le presentamos el documento, mas en vez de tratarme bien, él me atropelló, me dijo un montón de disparates. Yo también le contesté y me enfrenté a él. Le dije, soy una madre como una fiera herida que venga en busca de mi cachorro, que por favor me devuelvan, que nosotros no hemos hecho nada, no somos culpables de nada, y si más ellos tienen que buscar, que indaguen al culpable, y si es él que lo busquen, más no nosotros. De ahí el doctor instructor le dijo que pedía habeas corpus porque era una menor de edad, mi hija tenía 15 años. Salimos de ahí, yo llorando, desesperada, y me dijo el padre, hijita, ¿por qué has actuado así? No vayan a hacerte daño. Ya no me importaba nada que hayan conmigo, quería saber dónde estaba mi hija. Regresé a casa llorando. Yo no tengo familias, no tengo nadie. Todos me cerraron las puertas. Nadie me apoyó. Los únicos que me apoyaron fueron mis vecinos de casa. Regresé a casa. Pasó otra noche más y era ya para el 20 al amanecer. A eso de las 4 de la mañana empezaron a tocar la puerta con fuerza y se sintió que a la vista un auto se cuadrado, ahí alguien bajaba. Empezó a tocar la puerta, quise salir corriendo. Mi hermano me dijo, no, no te vaya a pasar algo, acá hay que esperar. Luego ya dije, ¿quién es? Tanta insistencia. Mi hija me llamó mami y me dijo, reconoció mi voz. Desesperada, corriendo, salí y abrí la puerta. Le encontré a mi hija sentada, tal como se la habían llevado, le hicieron regresar amarrada con su blusa de colegio envuelta en su cabeza, tambaleante, como si ella estuviera mareada o que no hubiera sido alimentada, toda desvalida. Mi hermano hizo ingresar cargando a mi hija hacia mi cuarto. Le hicimos acostar, mas no le molestamos hasta que amanezca. A eso de la 1, 2 de la tarde recién le desperté para que almorzara y le dije que ya teníamos que ir al entierro de su tío. A mi hija le vi que las manos la tenían marcados de las marrocas que le habían puesto apretadas. Y mi hija me dijo, sí, mamá, he escuchado tu voz,
lo que has gritado, pero más no podía hacer nada porque me amenazaban con matarme. Yo le digo, no importa que nos maten, ¿por qué vas a ir? Y así hemos vivido amenazados durante tanto tiempo, durante tantos años. Y yo vivo enferma por los golpes que he recibido de aquellos años. Hasta ahora no logro curarme. Yo estoy muy enferma. Todas las costillas yo tengo malogradas. Parece lisiada me encuentro. Vivo muy dolida por mi hija. Señores de la Comisión de la Verdad, aquellas veces no había lugares donde íbamos a ir a denunciar estos hechos criminales que nos han hecho. Las comunidades nativas también fueron víctimas de estos años de terror y violencia que vivió nuestro país. Luzmila Chiricente, una dirigente de la comunidad ayáninca, perdió a sus hijos y a su hermano secuestrados por Sendero Luminoso o enfrentándose a ellos. Este es su testimonio. De verdad les agradezco, también agradezco al CIPA, al CAP, al señor Francisco Soberón, le agradezco a la señora Susana Villarán, también agradezco a Sofía, bueno, anteriormente que yo lo conozco y me ayudó bastante para contrarrestar a lo que pasó en mi tierra. Yo vivo en la comunidad nativa de Cuchiviani, distrito de Hierro Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín. Antes, cuando todavía no entraban los subversivos, yo vivía bien. Yo trabajaba bien, me ayudaba entre mis hermanos. Pero cuando entraron los subversivos, pasó muchas cosas. Yo no sabía cómo vivir. Antes, en los años 90, 91, la comunidad se encontraba entre dos fuegos. Por un lado estaban los soldados y por otro lado estaban el Sendero Luminoso. A mi hijo se lo llevaron los soldados. Es por eso que yo vivo con este terror ahora. Yo me puse muy fuerte. Es por eso que yo fui a denunciar al CIPA a través del señor Francisco Soberón. También fui a denunciar entre los derechos humanos sobre este caso pasado por los subversivos. Pero no pudieron hacer nada. La única cuestión que me ayudó es que el valor que me dio Dios para yo poder enfrentar esto y para poder vivir bien. Yo sufrí mucho, por eso agradezco a Dios bastante por este caso que yo vivo. Antes los subversivos nos engañaron. En el año 1989, 89, yo era la presidenta de la comunidad. En el 86, yo era representante de Mujer Amazónica de la CONAP. Luego, con ese fuerza que yo tengo, con ese pudor de guerrera, en el 90-91, sucedió muchas cosas, hasta mis mismos paisanos me tenían cólera, pero aún así yo fui delegada de CONAP. Luego, en el Tambo, me pusieron como delegada. Es por eso que todos me querían y me escuchaban mucho. Todos los que vivían en mi comunidad tenían ese temor por los senderos luminosos.
Solamente quedamos 12 familias, el resto se escaparon. Mientras que mientras tanto, en esa presidencia que yo tuve, comencé a gestionar a través de FONCODES, construimos una escuela, posta de salud, también un colegio, pero ahorita todavía no funciona. Cuando vinieron los soldados, vieron todo el trabajo que había realizado. Pero teníamos el temor de que nos hiciera algo, es por eso que nosotros nos escondíamos en el monte. Porque pensaban que nosotros ayudábamos a los senderistas, pero no pensaban que FONCODES era los que nos habían ayudado. Mientras tanto, los senderistas no nos hacían nada porque pensaban que nosotros éramos buenos. Pero yo también digo que el doctor Pompeyo nos ayudó mucho, también el fiscal, pero es por eso que mi comunidad Cushibiani pensaban que nosotros éramos ayudados por los senderistas, es por eso que le han considerado como una zona roja. Y es por eso que los soldados venían, entraban a las casas, pensando encontrar algún volante de los senderistas, pero no encontraban nada. Luego, esos papeles escritos, nosotros fuimos a contrarrestar a esos mala gente que escribían. Por eso nosotros le dijimos que, por favor, ya no vengan más por acá porque piensan que ustedes nos están ayudando. No pinten nuestras casas, no alcen su bandera, porque van a pensar que ustedes nos están ayudando. Luego, cuando venían los ronderos, y los mismos ronderos de nuestra zona decían, ¿qué pasó? Ustedes están con los subversivos. Me decían, pero no era así, solamente Dios sabe lo que ha sucedido ahí. Luego yo les quiero contar también, yo perdí a mi hijo pequeño. Él era mi brazo derecho. Dante Cajacurí era un niño cuando presenció la detención de su padre, Raúl Antero Cajacurí Roca, la noche del 16 de febrero de 1991. Vio cómo los militares golpeaban a su padre y lo subían a un camión. Cogió su bicicleta y corrió tras el carro, pero no los pudo alcanzar. Ese recuerdo lo acompaña desde entonces y hasta ahora no ha podido olvidarlo. Buenos días a la Comisión de la Verdad y a todo el público presente aquí, por darme esta oportunidad para dar a conocer mi testimonio sobre la muerte de mi padre. Primeramente, mi nombre es Dante Cajacurí Ortiz, hijo del quien en vida fue Raúl Cajacurí Roca. Como persona, Raúl Cajacurí Roca fue humilde, fue bastante alegre, bastante jovial, amistoso con toda la gente que estaba a su alrededor, con los vecinos, en torno de su trabajo, fue muy querido. Y como padre fue un padre muy ejemplar para todos mis hermanos. Especialmente para mí, muy cariñoso con mi madre, con su madre y su único hermano. Profesionalmente fue muy responsable en su trabajo, ya que a poco tiempo de estar trabajando, ascendió a ser
supervisor del área educativa de Cerro de Pasco, posteriormente trabajando en Tarma, en Villarrica, en Guasaguasi y últimamente aquí en la localidad de Concepción, Huancayo, donde fue muy querido por todas sus actitudes, ya que todas sus metas que había trazado él para sus hijos, quien nos decía: yo no quiero que ustedes sean uno más en la sociedad, sino que sean personas que estén al servicio de la sociedad, que sean personas profesionales, quien él nos quiso sacar adelante, ya que un 16 de febrero de 1991, al promediar las 8:30 de la noche, efectivos militares tocaron la puerta de la vivienda en que vivíamos, momentos en que salimos a contestar yo y mi padre, ya que mi madre estaba de viaje. Nos dijeron que eran alumnos del Instituto Tecnológico de Tarma, que necesitaban apoyo de él para que les ayude en un trabajo de investigación. Mi padre, que estaba cansado, que había llegado de la chacra porque en esos momentos ya era jubilado, le dijo que se regresaran al día siguiente o que dejaran el trabajo para que él lo pueda investigar, ¿no? Tal vez. En esos momentos mi padre me envió del segundo piso a abrir la puerta para que me entreguen el documento, percatándome yo de que los dos jóvenes que estaban parados en la puerta tenían fusiles debajo de la casaca. En ese momento cerré la puerta, regresé al segundo piso y le dije a mi padre que estaban armados. Mi padre les dijo, entonces les negó la ayuda, ¿no? Y ellos exigían que abriéramos la puerta. Posteriormente ingresamos al pasadizo de la casa del segundo piso, donde nos percatamos que con la ayuda de una escalera ingresaron 4 efectivos a la azotea de la casa, tomándolo de los brazos a mi padre, y mi padre y ellos le decían en todo momento camarada, camarada, ¿no? Y mi padre le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me dicen camarada a mí? ¿Y quiénes son ustedes? Uno de los efectivos que había ingresado se identificó con un carnet de color blanco, diciendo que eran del servicio de inteligencia del ejército peruano. Posteriormente mi padre detenido, entraron al cuarto, botaron todas las cosas sin encontrar nada. En ese momento le dijeron que tenía que acompañarles a la base militar. Mi padre, las últimas palabras me dijo, hijo, ya regreso. Lo único que me puedo decir, ya que lo bajaron a empujones, en esos instantes aparecieron 2 camionetas y pura coincidencia no había luz pública en 2 cuadras de la calle. Una camioneta de color oscura que no se podía visualizar bien por la oscuridad, la color, y otra color clara. Lo subieron en la segunda camioneta de color clara y lo llevaron con dirección a la base militar. Yo quise seguirlos, agarré mi bicicleta, pero no logré alcanzarlos. En esos momentos dije, mejor le voy a avisar a mi hermano mayor que se encontraba en la casa, en otra casa que estaba en construcción, que se encontraba cuidando. Pues fui donde él, le avisé lo que había pasado y él me dijo, no, voy a ir a avisar a mi tío y a mi abuelita que se encontraban en la casa, en la chacra, en el caserío de Jacahuasi. Agarrando la bicicleta, fue a avisarlos. Ellos llegaron caminando un aproximado de la medianoche a Tarma. En compañía de ellos, de mi tío, de mi abuela y de mi hermano, fuimos a sentar la denuncia a la Policía Nacional, donde el comandante de la Policía Nacional hacía llamadas, hizo varias llamadas a la base donde nadie le contestaba. Al día siguiente, un día domingo, con el comandante fuimos a la base militar de Tarma, donde negaron que mi padre había sido detenido. Y mi abuelita
preguntó en una tienda frente a la base si había visto, si había llegado una camioneta por horas de la noche, donde la dueña de la tienda le dijo que sí, que habían hecho llegar a una persona y que lo golpeaban con fierros, con muelles, y lo bajaron de esa manera y lo hicieron entrar a la base, y que en horas de la madrugada había sido trasladado con dirección a Jauja. Por ello mi abuelita el día lunes, en compañía de mi prima, viajaron a Jauja a hacer las investigaciones, averiguaciones del caso. No hallando nada, mi madre posteriormente llegó de Lima. Al enterarse viajó hacia Jauja con mi hermano y mi hermana, que se encontraban estudiando en Lima, ellos superior. Tuvieron que venir a buscar de base en base. Llegaron a Jauja, negaron la detención, nos dijeron que posiblemente estaba en la base de Huancayo en el 3 de noviembre. Fuimos, no lo encontramos, hallamos negativa. Fuimos a la base de Chilca, de igual manera. Y así pasaron casi 2 meses. Cuando fuimos ya con la fiscal de aquí de Huancayo hacia Jauja para que investiguen el caso, no hallando nada. Posteriormente seguíamos con la búsqueda. Mi madre un día se encontraba sola, sentada afuera de la base, esperando alguna información al menos, ¿no? En aquel momento se le acercó un efectivo militar que estaba de turno y le preguntó él por qué lloraba. Mi madre le preguntó que buscaba a mi padre. En ese momento el efectivo le dijo que sí habían personas detenidas que habían llegado de la ciudad de Tarma, que habían 3 detenidos en la base de Jauja, que uno de ellos era un joven, un taxista y un profesor. Efectivamente, el profesor era mi padre, pero que lo habían torturado de tal manera que mi padre era sordo e incluso inválido, y que estaba atado de pies y manos con alambres, y que por las noches me llamaba Dante, porque era el único que le había visto por última vez mi padre. Pero de todas maneras regresaron con la fiscal y no encontraron el cuerpo de mi padre, para nada. Así fuimos a la DIRCOTE a buscarlo, nos dijeron que posiblemente lo habían enviado a la base de La Oroya. Fuimos hallando negativas, posteriormente fuimos a la base de Cerro de Pasco hallando negativas, hasta que por último nos vimos obligados a ir a averiguar al menos a las bases militares de Lima o a los penales. De igual manera, cuando un 11 de abril llega una noticia que habían hallado, que había sido internado a la morgue del Hospital Lola Begoya de Jauja, el cuerpo de un profesor, donde nos dijeron que posiblemente sería él o no, que viajáramos a ver, ¿no?, a reconocer el cadáver. Y efectivamente era el de mi padre, que había sido encontrado en el distrito de Ataura, a orillas del río Mantaro, y justamente atados de pies y manos, con 40 heridas punzocortantes, lo cual nosotros creemos que él fue torturado antes de morir. Posteriormente pasamos a lo que es a la necropsia, donde el resultado sale asfixia por sumersión. Nos vimos obligados a tener que retirarlo de la morgue y llevar a darle una cristiana sepultura a mi padre. Todos estos largos meses de angustia, hasta sin comer, buscándolo a mi padre, logramos encontrarlo ahí. Todo esto afectó a toda mi familia, a su madre, a mi madre, a todos mis hermanos, incluso a su único hermano que él tenía, ¿no? Afectó bastante psicológicamente, mentalmente, hasta físicamente nos afectó, hasta profesionalmente afectó a lo que es su hermano, mis hermanos, que tuvieron que dejar su carrera superior para poder
trabajar y afrontar el problema que teníamos, los gastos que nos había ocasionado la búsqueda. Tuvimos que dejar todo de lado, ¿no? Como dice el orgullo, la vergüenza, tener que trabajar. Hasta hoy en día, mi hermano, el último que quedó de 4 años, sufre bastante. Mi abuelita, a los 4 meses que falleció mi padre, falleció a consecuencia del sufrimiento que ella tenía de la muerte de su hijo. Prácticamente todo esto nos ha causado un problema muy grande para toda la familia, que hoy en día tratamos de sobresalir, pero con la crisis económica de nuestro país que atraviesan no podemos. Quisimos investigar más a fondo este problema, pero no se pudo, lastimosamente por necesidades económicas que teníamos. El caso se quiso reabrir muchas veces, pero teníamos que dejar de lado porque no había dinero, no había. Por eso es que yo pido, ¿no?, de mi parte a la Comisión de la Verdad, ¿no?, que se investigue a fondo la muerte de mi padre, ya que no sé y ni sabemos el porqué de lo que le hicieron. Estos han sido parte de los testimonios realizados durante las audiencias públicas convocadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Huancayo y en Huancavelica. Esperamos que estas presentaciones hayan contribuido a hacernos reflexionar sobre nuestro pasado y mirar con otra actitud hacia nuestro futuro. Buenas noches.